Bien, amigos, continuamos con el día. Hay un tema de salud pública que la verdad uno no encuentra justificación a que pasen estas cosas. Periódicamente hay brotes de afectados por bebidas alcohólicas de fabricación clandestina, de fabricación ilegal. Y uno se pregunta, si las autoridades quisieran averiguar dónde es que la hacen, quién las hace, ¿creen ustedes que no podrían averiguarlo? Esto parece que no ha concitado el interés de las autoridades. Salud Pública es la responsable de todo esto. Miren ustedes qué condiciones fabrican esas bebidas que están matando gente en cantidad. Por eso hemos invitado y le damos la bienvenida al doctor Alberto Santana, eminente gastroenterólogo, para que nos hable de qué es lo que la gente se está bebiendo cuando encuentra estas bebidas baratas en colmados y en callejones. Muy buenos días, doctor Santana. Buenos días, uy, a toda la teleaudiencia. Uy. Sí, ¿qué es lo que la gente se bebe? ¿Cómo es que hacen esto? ¿Qué ingredientes le ponen? Tengo entendido que le ponen hasta thinner, Eso que es es un correcto. disolvente de Mira, pintura ajá. sí, toda bebida alcohólica tiene su origen en la fermentación. Y toda bebida azucarada se fermenta. Las frutas, las cebadas, la caña de azúcar, que es donde sale el etanol. Hay varios tipos de alcoholes. El único alcohol que está autorizado para consumo humano por vía oral es el etanol. ¿Qué pasa? Que con la fermentación, estos azúcares se desdoblan, se cambian y forman diferentes tipos de alcoholes. Y todas las fermentaciones deben estar reguladas para ver qué cantidad de etanol o de metanol o de isoprolol, que es otro tipo de alcohol que se produce con la fermentación, tiene. El metanol se usa para industrias y para la industria automotriz principalmente como un anticongelante y un clarificador, un disolvente. Entonces, esta gente que hacen esas destilaciones clandestinas en la casa para aumentar el volumen y también para clarificar todas las cosas que ellos le echan, usan madera. La madera aumenta la fermentación, pero la madera produce metanol. O sea, el metanol antes se llamaba fermentación de madera o alcohol de madera. Y esto es tóxico para el organismo. Pero también para aumentar la fermentación y cambiar el sabor, porque el metanol es muy amargo, usan desechos orgánicos, como son carne, por supuesto le van a echar un filete de carne a esto, sino que usan un pollo entero que se murió, las patitas, el cuello, las plumas, y esto hace que se fermente más rápido. En esta fermentación se La produce cabeza. la cabeza de los pollos se usa mucho. En esta fermentación se producen muchas sustancias que opacifican el alcohol y producen un velo, así se llama el velo, que es una sustancia color marrón que se va a la superficie. Entonces, para clarificar esto, usan los anticongelantes, usan el metanol puro, y esto hace que se clarifique mejor y por eso, por ejemplo, estos aguardientes tienen un color más claro que los alcoholes tradicionales. Pero no solamente eso, sino que no hay una medición de qué cantidad de metanol tiene. Entonces, mientras más compuestos orgánicos, mientras más madera se usa para aumentar la fermentación y aumentar el volumen y poder venderlo más rápido, entonces se produce esta bebida que está contaminada con metanol, que es tóxica y puede matar. Con un trago, con 30 cc de alcohol, uno puede incluso morirse. Sí, y bueno, ¿cuál es el proceso que sucede en el organismo humano
Por ejemplo, vimos en esta nueva ola de muertes por el consumo de esas bebidas, el caso de una mujer que fue la cuarta de su familia en pocos días. 4 bajas en una familia. Sí, ¿Cuál es el mira, proceso? ¿Qué le pasa al organismo? sí. Entonces, en este proceso de fermentación que se contamina con metanol, que es tóxico al organismo, cuando el metanol entra al cuerpo, déjame decirte primero lo que hace el etanol, el alcohol, el ron. Vamos a poner en términos llanos para que la gente entienda. Una botella de ron te mide la cantidad de etanol que tiene. Entonces te dice 40 gramos, 51 gramos, 150 gramos. Y entonces el etanol lo que produce es un edema de las células, un edema, una tumefacción. Por ejemplo, si te dan una pedrada en la frente, te hacen un chichón y se forma un edema, una bolita. Si esa bolita está encima del ojo, te cierra el ojo y tú no puedes ver de ese ojo, pero es por el edema. Si tú te levantas el edema, el párpado, tú puedes ver, no hay ningún daño con el ojo. Pero el metanol no es como si fuera una pedrada, sino es como si fuera una puñalada. Mata, quema el nervio. Y el nervio óptico es el más pequeñito de todo y es el primero que ataca y produce visión borrosa y ceguera, que puede ser temporal o permanente dependiendo de la cantidad que tomes. O sea que lo primero que pasa es que te pone tu visión borrosa. Luego, como es un tóxico, te da náusea, te da dolor de barriga. Eso hace que el cuerpo te produzca náusea y vómitos para tratar el cuerpo de defenderse y eliminar esto. Pero el alcohol se absorbe muy rápidamente, el metanol, en el estómago. Un 90% se absorbe en el estómago y se va directamente al cerebro. Y entonces en el cerebro no produce edema, inflamación como el etanol, que te produce un humo y te produce una resaca al otro día, sino que te mata las neuronas, te quema. Es como si tú te echaras ácido en la mano, te va a quemar. Si tú te echas etanol, que es alcohol propílico que se vende para desinfección, no te quema. Pero este te quema. Y eso pasa dentro del cuerpo. Te va quemando todo. Te va quemando el estómago, te va quemando el hígado, te va quemando los nervios, principalmente el cerebro y los ojos. Y por eso produce la muerte. Dependiendo de la cantidad y de la tolerancia, porque no todo el mundo tolera el alcohol igual. Hay gente que con 2 tragos de ron se emborracha, hay otra que aguantan 1 litro completo y no se emborracha. Y eso mismo pasa con el metanol. Hay una persona que lo toleran un poquito más que otras, entonces comienzan a tomárselo, se toman 2 tragos y ya no pueden más, vomitan y se ponen malas y ya ahí se paró. Pero hay otras que lo toleran y siguen tomando y esas son las que van a parar como esta persona en daño cerebral y en la muerte. Bueno, para que la gente sepa el tamaño de este problema y por qué merece mucha atención de las autoridades, aquí tengo el dato. En abril del 2020, en pandemia, ustedes lo recordarán que murieron muchísimas personas. En esa oportunidad, abril 2020, hubo 369 casos en la mitad de las provincias dominicanas. Y de esos 369 casos, murieron 227. El 62% de los que se intoxicaron murió. Oigan qué elevada tasa de mortalidad. Entonces, en noviembre hubo otro brote, no tan grande, pero se intoxicaron 9 y murieron 5 de ellos. Fíjense el índice de letalidad que tiene esto. ¿Qué debe hacer? Bueno, lo que debe hacer la gente es no tomarse eso, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el protocolo para atender en una emergencia a una persona que llega con esa intoxicación, doctor Santana? Bien, mira, las autoridades saben dónde está el 90% de las destilerías clandestinas. Y si no lo saben, se le pueden preguntar a la gente, porque incluso hay Claro. un servicio. O sea, tú la compras y te dice cuando se te acabe, tú ven a buscarla. O sea, que saben dónde ir a comprarla. Y si saben dónde ir a comprarla, las autoridades pueden saber dónde ir a encontrar esas destilerías. Entonces debe haber un control de esas destilerías para medir la cantidad de metanol
y educarlos, porque es muy difícil uno romperlo, lo que debería es cerrarse todas, pero educar a esas gentes que usan esas destilerías que la fermentación con madera y con materiales orgánicos produce ese alcohol que se llama metanol, y medir la cantidad de metanol. Es un problema en toda Latinoamérica, en Guatemala, Costa Rica, México, hay muchas destilerías. Los indios pues producían sus fermentaciones en sus casas y no sabían de esto. Y por ejemplo en Costa Rica y en Guatemala hay control de estas destilerías y se mide la cantidad de etanol y se le educa a esta persona porque es un negocio. Pero aumenta ese negocio en periodos como este de pandemia, ahora en Semana Santa, que la gente se aglomera más y no es tan santa porque lo que hacen es beber y beber y beber. La demanda aumenta y esta gente clandestina quieren aumentar su producción. Y de la única forma que pueden aumentar su producción es aumentar el periodo de fermentación que lo da el metanol. Ahora, desde el punto de vista médico, ¿qué pasa? Cuando uno toma una bebida contaminada con metanol, lo primero es que se va al estómago y luego al hígado. Entonces, no es aconsejable darse un lavado de estómago en su casa, porque cuando toman esto ya el cerebro disminuye y el reflejo de náusea también disminuye y podría, cuando uno está vomitando, irse a los pulmones y producir una neumonía por aspiración. Debe de ir a una clínica, a una emergencia, donde gracias a Dios casi todas las emergencias de la República Dominicana tienen personas capacitadas, emergenciólogos, donde se le va a dar un lavado de estómago con carbón activado. El carbón, ese mismo carbón que se usa para cocinar, ese carbón absorbe todo el metanol. Uno pone carbón en el estómago con agua y eso absorbe esto y disminuye la absorción. La otra es ponerle soluciones hipertónicas de azúcar, un azúcar muy concentrada, que va a hacer que ese metanol no se distribuya en la sangre y se limpie más. Al aumentar el volumen, disminuye la concentración de metanol. Y lo otro es ponerle grandes cantidades de vitamina B que van a proteger el nervio óptico y el nervio de todas las células, todas las neuronas. Las neuronas y el nervio óptico son como un alambre eléctrico que tienen una capa de plástico fuera, por si tú le pones la mano no te dé corriente. Si tú pelas ese alambre y le pones la mano te da un corrientazo. El metanol quita esta capa de protección que se llama mielina en el nervio y te produce un corrientazo, un cortocircuito, y por eso produce convulsiones, náuseas y dolor de cabeza. O sea que debe de ir a un centro médico. Ahora, y esto quiero que lo tomen muy con pinzas. El metanol y el etanol son dos alcoholes que se unen a la mitocondria, a una célula que uno tiene. Entonces, si vino el metanol y se produce, si vino el metanol y se une ahí, el antídoto mejor es el etanol, un trago de ron que va a se nos fue el de mi estructura. Bueno. Pero si yo estoy, por ejemplo, en un campo y no tengo nada en mis manos, yo me tomaría un trago de alcohol, de etanol, para que compita con la fijación del metanol y así tener menos daño cerebral. Bueno, muy agradecido, doctor, y estoy seguro que sobre todo los oyentes, porque usted explica la cosa de manera que se entiende muy fácilmente. En definitiva, el que busca economía en el trago le sale muy caro, demasiado caro, le cuesta hasta la vida. Muchas gracias, doctor Santana. Gracias a ustedes. Amigos, el que compra esos triculí, eclerén, todas esas cosas, porque son baratos, está comprando probablemente su muerte. Vamos a hacer una pausa y regresamos con una denuncia de un tema trascendental para la sociedad dominicana. Lo que está pasando con la Cámara de Cuentas actual y manipulaciones para garantizar la impunidad para la cual fue puesta ahí. La impunidad
quiere extender sus tentáculos de pulpo hasta más allá del gobierno que acabó. Pero hay intereses también. Y se trata de poner una Cámara de Cuentas nueva que cumpla con el mismo cometido de impedir el castigo a la corrupción. Lo que está pasando es grave y es trascendental. Regresamos con ese tema.